Esta historia me la contó mi primo hace 3 años, cuando aún trabajaba como guardia de seguridad nocturno. Ahora está internado en un hospital psiquiátrico. Y después de escuchar lo que me dijo esa noche, creo que tal vez no esté tan loco como todos piensan. Todo empezó con un trabajo que parecía perfecto. Mi primo Daniel siempre había sido una persona práctica. Cuando perdió su trabajo en la fábrica, no se deprimió ni se quejó. Simplemente salió a buscar algo nuevo. Y cuando vio el anuncio en el periódico para un puesto de guardia nocturno en un edificio de oficinas del centro, supo que era exactamente lo que necesitaba. Solo tienes que estar ahí, le dijeron en la entrevista. Hacer las rondas cada 2 horas, marcar el reloj y asegurarte de que todo esté en orden. Es un edificio viejo, pero las empresas que rentan son serias, nada complicado. El sueldo era ridículamente bueno para un trabajo tan sencillo. Pero Daniel no hizo preguntas. Necesitaba el dinero. La primera semana fue normal, demasiado normal. El edificio tenía 12 pisos. Los primeros 5 albergaban oficinas de contadores, abogados y una pequeña empresa de seguros. Del 6º al 10º estaban las oficinas de una corporación que Daniel nunca había escuchado nombrar: Hereditech Solutions. Los pisos 11 y 12 permanecían vacíos desde hace años. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes. Daniel hacía sus rondas, leía, veía videos en su teléfono. A las 3 de la mañana, el edificio tenía esa quietud particular que solo conocen quienes trabajan de madrugada. Un silencio tan completo que puedes escuchar tu propia respiración. Pero hacia el final de la primera semana, Daniel comenzó a notar algo extraño. Los elevadores se movían solos. Al principio pensó que era su imaginación. Estaba en el lobby cuando escuchó el familiar sonido del elevador abriéndose en uno de los pisos superiores. Miró el indicador: piso 9. Las puertas se cerraron. El elevador bajó hasta el 5º piso. Se detuvo y luego regresó al lobby. Cuando se abrieron las puertas, no había nadie adentro. Pensó que eran problemas eléctricos. Después de todo, en un edificio viejo como ese, es normal. Pero empezó a suceder todas las noches, siempre a la misma hora, 2:47 de la mañana. El elevador bajaba del 9º piso, se detenía en el 5º y regresaba al lobby, vacío.
Entonces Daniel decidió investigar. La noche del lunes de su segunda semana, se preparó. A las 2:45 de la mañana, estaba parado frente al elevador con su linterna y las llaves maestras que le habían dado, cuando escuchó el familiar sonido del elevador moviéndose. Presionó el botón de llamada. Las puertas se abrieron inmediatamente, como si alguien hubiera presionado el botón desde adentro, en el momento exacto. Daniel entró al elevador y presionó el botón del 9º piso. Lo que encontró ahí cambió todo. Las oficinas de Hereditech Solutions del 9º piso eran diferentes a las demás, más frías. El aire tenía un olor extraño, como metal oxidado, mezclado con algo que Daniel no pudo identificar. Sus pasos resonaban de manera peculiar en el pasillo, como si hubiera un eco que no debería estar ahí. Pero lo más perturbador eran las fotografías. En las paredes del pasillo principal había decenas de fotografías enmarcadas. Al principio, Daniel pensó que eran fotos corporativas típicas, empleados sonriendo, eventos de la empresa, ese tipo de cosas. Pero cuando las iluminó con su linterna, se dio cuenta de algo terrible. En cada fotografía había una persona que no estaba sonriendo. En una foto de una cena navideña, en donde todos reían y alzaban copas, había un hombre al fondo que miraba directamente a la cámara con expresión de terror puro. En una foto de una celebración de cumpleaños, una mujer junto a la mesa tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras todos los demás celebraban. En cada fotografía, sin excepción, había alguien que parecía estar viendo algo horrible que los demás no podían ver. Y todos esos eran la misma persona. El mismo hombre apareció en fotografías tomadas a lo largo de 30 años. Daniel sacó su teléfono y tomó fotos de las fotografías. El hombre no había envejecido ni un día. La misma cara, la misma expresión de terror, en imágenes que claramente habían sido tomadas en diferentes décadas. Los autos en el fondo de algunas eran de los años 80. Los estilos de ropa cambiaban, pero el hombre permanecía idéntico. Y en todas las fotos estaba mirando hacia el mismo lugar, la oficina al final del pasillo. Daniel sabía que no debía abrir esa puerta, pero lo hizo. La oficina al final del pasillo tenía una placa que decía Administración. La llave maestra funcionó sin problemas.
Cuando Daniel abrió la puerta, el olor a metal oxidado se hizo mucho más fuerte. La oficina estaba completamente vacía, excepto por una cosa: un escritorio viejo en el centro de la habitación, y sobre él una sola fotografía en un marco dorado. Era una foto de Daniel, una foto tomada hace apenas unos minutos. Mientras examinaba las fotografías en el pasillo, en la imagen, Daniel estaba de espaldas, iluminando una de las fotos con su linterna. Pero había algo más en la fotografía. Detrás de él, apenas visible en la oscuridad del pasillo, había una figura parada. Una figura que no había estado ahí cuando Daniel recorrió el pasillo. Daniel salió corriendo, pero el edificio había cambiado. Los pasillos parecían más largos. Las luces parpadeaban de manera que no lo habían hecho antes. Y desde algún lugar arriba escuchaba pasos. Pasos que seguían el mismo ritmo que los suyos, como si alguien estuviera caminando en perfecta sincronía con él, pero un piso arriba. Cuando llegó al elevador, este estaba esperándolo con las puertas abiertas. Adentro había alguien parado. Era el hombre de las fotografías. Has visto demasiado, dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Ahora eres parte de esto. Daniel despertó en el hospital. Lo encontraron 3 días después en el lobby del edificio, inconsciente y murmurando números. Cuando despertó, les dijo a los doctores que había algo terrible en el 9º piso, que tenían que investigar, que había fotos que lo probaban todo. Pero cuando la policía revisó el edificio, encontraron que Heretic Tech nunca había existido. Los pisos del 6º al 10º habían estado vacíos durante décadas. No había fotografías en las paredes. No había oficina de administración. Y no había evidencia de que Daniel hubiera estado en ningún lugar que no fuera el lobby. Pero yo sé que Daniel no está loco, porque cuando fui a visitarlo al hospital la semana pasada, me mostró las fotos que había tomado con su teléfono esa noche. Las fotos seguían ahí, las fotografías en las paredes, el hombre con expresión de terror, la oficina vacía, y al final de su galería había una nueva foto que Daniel jura que él no tomó. Era una foto mía, tomada mientras caminaba por el estacionamiento del hospital, después de visitarlo. Y detrás de mí, apenas visible en el reflejo de una ventana, había una figura parada, la misma figura de todas las fotografías.
Anoche recibí una llamada. Era una mujer de recursos humanos. Me ofrecían un trabajo como guardia de seguridad nocturno en un edificio del centro. El suelo era ridículamente bueno para un trabajo tan sencillo. Solo tienes que estar ahí, me dijo. Hacer las rondas cada 2 horas. Marcar el reloj. Y asegurarte de que todo esté en orden. Colgué inmediatamente. Pero no pude evitar preguntarme: ¿cuántas personas han recibido esa misma llamada? ¿Cuántas personas han trabajado en ese edificio sin saber lo que realmente estaba sucediendo? Y la pregunta que más me aterroriza: ¿qué pasa con aquellos que, como Daniel, han visto demasiado? Y la pregunta que más me aterroriza, porque tengo la terrible sensación de que Daniel no fue el primero y que yo no seré el último en recibir esa llamada. Si alguna vez reciben una oferta de trabajo que parece demasiado buena para ser cierta, para un edificio viejo en el centro de la ciudad, como guardia nocturno, cuelguen el teléfono inmediatamente, porque hay trabajos que no vale la pena ningún salario, y hay cosas que es mejor no ver.